Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Metamorfosis, un espacio para las personas que anhelan transformar su vida. Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo. Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Comenzamos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Soy Lili Campos, un placer que nos estén acompañando una vez más a la transmisión de Metamorfosis. El día de hoy, la verdad es un día muy especial para mí porque tengo a un gran invitado, una persona que yo sigo y admiro bastante, y me refiero al doctor Mario Sabán, que está haciendo un gran esfuerzo, también lo valoro muchísimo, está desde Barcelona en vivo, es la 1 de la mañana, imagínense ustedes si no lo voy a valorar. Hola doctor, ¿cómo está? Doctor, su micrófono. Porque me dijeron que tenía que estar en silencio, el señor del control, entonces me quedé en silencio. Bueno, mejor, igual por lo que hay que hablar, hubiera estado en silencio. Así que bueno, Lili, la verdad que me quedé, sí, despierto hasta la 1 de la mañana. Bueno, me entretuve leyendo algunas cosas que siempre hay para leer. También estuve en conversaciones con mi señora, con lo cual las dos cuestiones fueron muy bonitas, con lo cual muy feliz de estar aquí, Lili, que me haya invitado. Tengo temor a terminar la entrevista y quede metamorfoseado, es decir, convierta en otra cosa, porque el programa es Metamorfosis. Es correcto, doctor. Esperemos que la gente quede así después de que nos comparta su conocimiento acerca de la perspectiva de la Cábala. Doctor, quiero hacer una introducción sobre su carrera, pues para que la gente lo conozca. Digo, yo lo conozco porque lo sigo y todo, pero quiero que también la gente sepa, pues, quién es usted, todo lo que ha hecho. Tiene, si tengo entendido, pues más de 15 años ya estudiando y practicando cabalos, enseñando. Tiene usted 6 doctorados, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, en antropología por la Universidad Raymond Virgili de Tarragona, y disculpe usted la pronunciación, en psicología también, en teología, en matemática aplicada. 6 doctorados más toda una vida de enseñanza. Impresionante. Sí, bueno, así es, la verdad que me gusta la investigación, hace muchos años investigo, pero bueno, no solo la investigación, la cábala me llevó a la experiencia personal. Es decir, no es una investigación solamente académica o teórica, sino que en realidad, aunque quizás cuando uno es más joven empieza sobre todo por la teoría y se siente bastante disociado de la experiencia, la realidad es que luego la experiencia de la vida es casi una de las cuestiones importantes, donde los conceptos teóricos van organizando, ¿no? Así que bueno, la verdad yo muy feliz de que tú me hayas llamado aquí. Yo tengo muchos amigos en México, así que sepas que no solamente me quedé hasta la 1 de la mañana por ti, sino de todos los amigos de México, que los quiero mucho. Tengo amigos por todos lados, en el DF, en Guadalajara, en Cancún, así que bueno, en el desierto de Sonora, que me invitan al desierto de Sonora, pero yo no voy nunca porque me da cosa desierto de Sonora, pero voy a ir. La verdad que México es un país que a mí me gusta mucho su gente, bueno, tengo gran cariño, un especial cariño. Acá está su caso, doctor, en cuanto pase esta situación de lo del coronavirus, y precisamente el día de hoy quiero conversar con usted acerca de esto. ¿Qué perspectiva tendríamos o deberíamos de tener, empezar a pensar acerca del mundo venidero una vez que esta situación con el coronavirus, si no es que vaya a pasar por completo,
que se pueda atenuar un poco desde una perspectiva espiritual o de la cábala, pues ¿qué perspectiva usted nos podría arrojar acerca de los cambios que la humanidad tiene que empezar a plantearse y direccionarse hacia ese rumbo? Bueno, nosotros tenemos un sistema político muy anticuado que pertenece a una organización del siglo XVIII y del siglo XIX, y la espiritualidad en general siempre sucede en la historia que avanza a pasos más rápidos que la política. De hecho, cuando aparece una persona muy espiritual, la política la ejecuta, como sucedió con Jesús de Nazaret. Entonces, básicamente el problema que plantea la espiritualidad es que aquellos que trabajamos dentro del mundo espiritual, en realidad es como que vivimos en el futuro. De hecho, Yehuda de Worms, uno de los cabalistas del siglo XIII, dice: cuando uno está estudiando la cábala, está estudiando la anticipación de la era mesiánica. Así que los cabalistas sabían muy bien que ellos vivían en el futuro. Ahora, ¿se puede vivir en el futuro viviendo en el presente? Esta es la idea. Y sí, desde la cábala se puede, porque lo que nosotros no vemos en el presente es el potencial que la gente tiene, que es el alma. Entonces, el problema es que en tiempo presente yo tengo los recursos del tiempo presente, pero no me doy cuenta de los recursos en el interior del alma, los recursos del potencial. Y la gente, lamentablemente, no sé por qué motivo, quizás educacional, no confía en el potencial. Es decir, tiene muy baja autoestima y no confían en el potencial. Lo que ha sucedido aquí con el confinamiento, sobre todo, es que la gente no tuvo otra opción que irse hacia adentro, hacia el interior del alma. ¿A qué recursos tenía en forma interior? Tratar de entender quién era, quién es, a dónde va la humanidad, a dónde va el mundo. Lo primero que creo que fue muy importante es que el virus atacó a todos los países al mismo tiempo, lo cual produjo una solidaridad por el espanto. Es decir, nos unimos todos ante un enemigo invisible, porque al final el virus no lo ve nadie. Entonces, es interesante que todas las armas de todos los ejércitos del mundo en un momento no servían para nada contra el virus, porque las trincheras estaban en los hospitales y siguen estando en los hospitales, con lo cual lo primero que produjo el virus es una solidaridad internacional, y nos dimos cuenta que las fronteras no existían porque el virus saltaba de un país a otro. Con lo cual yo creo que hay que tratar de analizar la política de ahora desde otra perspectiva, que a mí me parece que tiene que ser una perspectiva espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente se está cansando de gastar dinero y esfuerzo en cuestiones totalmente inútiles, como serían las armas, como serían cuestiones inútiles, porque en realidad un pequeño virus nos ha tenido en jaque. Si alguien plantea el futuro, y desde el punto de vista espiritual hay que plantearlo, porque es nuestra responsabilidad plantearlo, es que las condiciones en que se encuentran los pueblos no son correctas, las ideologías no han llegado a ningún lado, ni la derecha ni la izquierda, y por lo tanto la espiritualidad es lo único que nos puede salvar, porque la ideología solamente trabaja en aspectos de corto plazo. Es decir, la política en general trabaja en aspectos de corto plazo, pero la espiritualidad trabaja en aspectos de largo plazo. Dado que la espiritualidad es una sabiduría ancestral que lo que quiere es el bien del individuo, lo que quiere es el bien del individuo, no como eslogan político para tomar votos, porque nadie en la espiritualidad gana ningún voto con esto. Digamos, lo que queremos es un mundo mejor, realmente mejor. Y por lo tanto, para tener un mundo mejor hay que empezar por el individuo, por el ser humano. Y si no empezamos por el ser humano, aunque uno cambie de sistema, sea monarquía, república, derecha, izquierda, aquí nadie arregla nada. El cambio tiene que ser en el interior del alma humana. Y cuando nosotros logremos que el interior del alma humana cambie, nosotros cambiaremos la humanidad. Doctor, a ver si le puedo plantear bien mi pregunta con base a lo que acaba de mencionar usted. Fíjese que palabras clave que rescato por aquí es que mencionó lo del confinamiento y la visión a futuro, ¿no? En este aspecto, yo me cuestiono lo siguiente, que me gustaría reflexionar con usted. El confinamiento nos obligó a interiorizar, pero no a todas las personas les gusta pensar, porque al interiorizar yo me obligo también, es mi reflexión, a pensar. Y de alguna u otra forma, cuando uno piensa, realmente para todo el ajetreo, la locura del día a día, y piensa, puede envisionar o crear diseñar un plan a futuro. Pero la mayoría de las personas, pues, no se realiza eso, no se vive al día. Entonces viene el confinamiento, te frena, tienes que empezar a pensar.
Y mi pregunta sería, este cambio abrupto, a mí lo que me puso a reflexionar es de que entonces el hecho de pensar ya no es solo para los académicos, los filósofos, los estudiosos, se convirtió en un mandato para el grueso de la población, pero ¿sería que así es como tenía que ocurrir? ¿Estábamos realmente ya listos para eso? ¿O será que precisamente esa situación también incomodaba un poco? No sé si me entendió. Entiendo. Le voy a primero dar una frase de Maimónides, un gran filósofo judío español del siglo XII. Cuando llegue la era mesiánica, todo el trabajo de los seres humanos será estudiar, meditar. No vamos a trabajar. Es decir, los trabajos en el futuro, si usted hace un análisis, fíjese que hace un siglo casi el 90% de los trabajadores eran agrícolas, o el 80%, hace un siglo y medio. Hoy prácticamente en la agricultura debe haber menos de un 5% de la población mundial. Casi todos los oficios tienen que ver con la inteligencia, tienen que ver con el pensamiento. Por lo tanto, estamos acercándonos a Maimónides, a la idea de Maimónides, a que el mundo va a llegar en algún momento a tener trabajos de inteligencia. ¿Por qué motivo una familia de trabajadores quiere que su hija vaya a la universidad? Porque sabe que con la inteligencia, con su título y la inteligencia, este sujeto va a llegar. Ahora, tenemos un problema. Con la inteligencia solo no llegamos a ninguna parte porque falta el sustrato ético. Es decir, ¿qué voy a hacer con esa inteligencia? Es decir, nosotros hemos pasado del mundo natural, para llamarlo así, de la agricultura, al mundo de la inteligencia, pero la inteligencia por sí sola puede crear bombas nucleares, no sirve sola. Con la inteligencia necesitamos también sabiduría. Y este es el paso que tenemos que dar, que no damos. Es decir, todavía el ser humano no ha podido pasar de la inteligencia a la sabiduría, no ha podido pasar de la racionalidad pura hacia la espiritualidad. Está pasando, es decir, no crea que no está pasando. Y yo creo que este confinamiento nos ha hecho ver a muchísima cantidad de seres humanos esta transformación a nivel de sabiduría. Pero todavía las estructuras de la racionalidad del siglo XIX y XX son todavía muy fuertes. Quiere decir que todavía se apuesta mucho a la inteligencia. ¿Cuál sería la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? La inteligencia quiere controlar el saber y la sabiduría quiere saber. Cuando usted quiere controlar el saber, ya no quiere saber. Quiere tener el saber al servicio del control. Y entonces ahí estamos el problema con los inteligentes. Por eso los inteligentes son perfeccionistas, tienen miedo, todavía están relacionados con el poder, porque la inteligencia quiere controlar. Por eso en general la gente muy inteligente tiene miedo a la muerte, porque quiere controlar hasta cuándo va a morir, es decir, quiere vivir eternamente. El sabio, la sabiduría de alguna forma, es la que acepta las leyes del universo, las leyes de la realidad, comprende cómo funcionan, no las quiere controlar, solamente las quiere comprender. Y comprender implica que en lo profundo, al final, de alguna manera vive mejor que el inteligente que lo quiere controlar todo. Porque en realidad no podemos controlar nada. Ese es el gran jaque mate con el inteligente. Y entonces la inteligencia se ha visto afectada con este virus, porque el virus ha hackeado nuestra inteligencia. Es decir, los inteligentes creían que ya las enfermedades tipo medievales como la peste no iban a existir. Y estamos en el 2020, que creíamos que íbamos a estar con los autos voladores, y estamos todos con barbijo. Entonces los inteligentes se dieron cuenta de que hay un punto muy importante, y es que la sabiduría trae humildad. Los seres humanos, en vez de reconstruir torres de Babel, tendríamos que ser un poco más humildes. Nos falta humildad, y nos falta humildad porque nos hemos vuelto muy confiados en la inteligencia. Exactamente, doctor. Creo que es clave lo que acaba de decir. La analogía de la Torre de Babel creo que queda perfecta para la situación que pasamos nosotros con el coronavirus, donde nos creíamos ya tan avanzados y así casi como usted menciona, viviendo estilo a los supersónicos, o no sé en España cómo le llaman a esta caricatura del futuro, pero nos demostró que no es así. Y ahorita que estaba hablando la diferencia entre inteligencia y sabiduría, nos podría hacer también como la reflexión en cuanto a la sefirá del árbol de la vida. Hay una que trabaja precisamente eso, ¿verdad? No recuerdo si es Binah, la de Sí, Binah es la inteligencia, el entendimiento, que de ninguna manera no deja de ser necesario. Es decir, no estamos atacando desde la Kabbalah ni yo en forma personal a la inteligencia, sino que estamos diciendo que la inteligencia tiene que estar al servicio de. Es decir,
La gente inteligente, sin ética y que no tenga sentido de su vida, no sirve absolutamente para nada, porque puede ser gente muy inteligente, digamos, pero esto no configura el sentido de la existencia. Se puede utilizar la inteligencia para terribles maldades, lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Se pueden cronometrar trenes de la muerte con la inteligencia. La inteligencia se puede volver peligrosa si no hay un sentido profundo de la vida humana y del universo. Por lo tanto, tiene que haber humildad. No hemos sido humildes. Este es el precio que se paga. Creo que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes porque nosotros no somos nada, somos muy poco en el universo. Si nosotros vemos el universo, prácticamente la Tierra no se puede ni ver, porque somos nada dentro del universo. Creo que no hemos sido humildes. Creo que este virus ha traído mucha humildad. Nos ha traído solidaridad internacional, nos ha traído introspección. Eso no quiere decir que cuando esto termine la gente no volverá a cierta normalidad, pero los cambios no se hacen tan rápido en la historia humana. Los cambios son muy lentos, entonces no se van a ver cambios tan rápidos como uno puede esperar, porque los seres humanos, hasta que aumentamos el nivel de conciencia, tenemos un espacio de tiempo. Las sociedades no cambian tan rápido y sobre todo las instituciones cambian muy lentas. Entonces lo que hemos estado viendo antes del virus, y lo vamos a ver con mayor fuerza después del virus, es que las instituciones cada vez entienden menos a las personas y las personas cada vez entienden menos a las instituciones. Es decir, que si usted va a cualquier país del mundo, los políticos tienen mala fama. Ahora, no porque sea gente mala, hay gente muy buena en la política, sino porque ha habido una brecha entre la gente y las instituciones. La gente no va a las iglesias, va poco a las sinagogas. ¿Por qué motivo? Porque las instituciones políticas y religiosas ya no nos representan. La pregunta es ¿por qué motivo no nos representan? Porque quedaron con discursos de siglos anteriores y nosotros estamos evolucionando, con lo cual las estructuras no evolucionan. Y si intentan evolucionar tienen que cambiar demasiado, y al cambiar demasiado los procesos internos administrativos no pueden cambiar tan rápido. Por eso las estructuras en general son muy conservadoras, porque lo que quieren es conservar las estructuras. Ahora, la conciencia humana, el alma humana, sigue avanzando igual, no le importa ninguna estructura. Es decir, el alma humana sigue avanzando buscando la luz de Dios, buscando la transformación del nivel de conciencia. Por tanto, va a llegar un punto en el siglo XXI, y lo vamos a ver, esto sí lo vamos a ver en poco tiempo, no sé si serán 10, 15 años, donde ya la conciencia humana va a ser tan alta que va a haber instituciones que no van a ser operativas directamente, van a dejar de operar solas. Es decir, que va a haber instituciones que van a morir de indiferencia, no porque existan antisistemas que las tiren abajo, sino porque la gente ya no le va a dar crédito a la institución. Eso lo ve en poco tiempo, doctor. Eso sí se ve en poco tiempo. Sí, eso se ve en poco tiempo. Se ve en poco tiempo porque la gente ya va indiferente de las estructuras. Queda claro que las estructuras, porque hay un problema, las estructuras para mantenerse tienen que conservar la estructura. Y para conservar la estructura y para mantenerse tienen que ser muy conservadoras. El alma humana no es conservadora por naturaleza, porque siempre evoluciona, dado que el deseo del universo es la evolución. Entonces tenemos un deseo del alma de crecer e instituciones que no nos representan porque están estancadas. Por lo tanto, yo ya te digo, muchas instituciones morirán de indiferencia. ¿Qué instituciones se van a tener que corregir? Y bueno, los estados nacionales se tendrán que corregir mucho. Se tendrán que corregir mucho porque ya el nivel de interrelación mundial que hay es demasiado alta. Es decir, alguien se resfría, alguien se contagia en China y nos contagiamos en todo el mundo. Es decir, ahora ya no hay un control absoluto del Estado sobre su propio territorio. Por lo tanto, la espiritualidad va en pocos años a dar un cambio de conciencia y de todas las estructuras políticas y religiosas que nosotros conocemos. Doctor, desde el punto de vista de la Cábala, ¿los cambios de conciencia tienen que ser necesariamente tan forzados o hay ocasiones en las que puedan ser de manera como más suavecita, sin tanto drama o no? ¿O tienen que ser radicales, así como lo que pasó con el COVID y como lo que ha pasado anteriormente pues a lo largo de la historia? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser como más light el asunto?
Lo que pasa es que cuando la cosa es más light, la gente en vez de ir a trabajar, estudiar y asumir la responsabilidad, cuando es más light, la gente empieza a perder el tiempo, se empieza a drogar y alcoholizar. Es decir, cuando es más light, la cosa no funciona. Es decir, a nosotros nos tiene que venir plagas de vez en cuando para volver a recomponernos un poquito. Es decir, lamentablemente la humanidad empieza como a relajarse. Entonces, claro, usted me pide algo light. Claro, seguramente sería hermoso algo light, pero algo light hace que a veces la conciencia no pueda crecer mucho. La conciencia crece cuando muchas veces aparecen los obstáculos. Es decir, cuando tenemos obstáculos en la vida, nos hacemos fuerte, queremos progresar, queremos desarrollarnos y por eso nos desarrollamos, porque el que se desarrolla es el que sintió necesidad. Entonces, claro, un abuelo que sintió necesidad trabajó como loco, el padre menos, el hijo ya, ¿para qué se va a levantar a la mañana si ya no necesita trabajar? Fíjese qué interesante, la sabiduría de la Kabbalah se dice que el Shaharit, lo que nosotros conocemos como la oración matutina del judaísmo, la hizo Abraham, porque Abraham se tenía que levantar muy temprano para ir a trabajar. Luego el hijo Isaac hizo la oración de la tarde porque se levantaba muy tarde. Y luego la oración de la noche es de Jacob, porque dormía toda la mañana. Entonces, lo que sucede con la humanidad es algo parecido a estos tres patriarcas. El abuelo funda la empresa, el hijo la sostiene, el nieto a veces la termina. Entonces, nosotros parece ser que como humanidad necesitamos siempre obstáculos para nuestro crecimiento. Entonces, ¿sería bueno light? ¿Sería bueno no tener obstáculos? Sí. Y sería bueno que la gente tomara conciencia cuando no están los obstáculos. Pero lamentablemente parece que por nuestra naturaleza necesitamos los obstáculos para poder crecer. Ahora bien, ¿podríamos llegar a tener conciencia sin obstáculos para crecer? Sí, se puede. Pero la gente no aprovecha esa oportunidad. Es decir, la gente no aprovecha la oportunidad que cuando está bien, tiene que esforzarse porque está bien. Y no se tiene que esforzar cuando está mal. La gente reacciona cuando está mal. Pero uno se tenía que haber preparado, pero cuando estaba bien. Por lo tanto, volvemos al texto de la Torá: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. En las 7 vacas gordas había que ahorrar cuando había vacas gordas, porque las flacas van a llegar. Entonces, claro, acá el problema de los seres humanos es que no nos damos cuenta que todo el universo es oscilatorio. Es decir, vacas gordas, vacas flacas, hay momentos de salud, momentos de enfermedad. Si nosotros entenderíamos cómo funciona el universo de acuerdo a estas ondas que los cabalistas hace siglos vienen estudiando, cuando usted sabe dónde está en esta onda, sabe cuándo baja la onda. Entonces, pero esto sucede en todos los niveles del universo, el tema de las ondas. Es decir, nosotros, dicen los cabalistas, tenemos algo muy interesante. Los ángeles, dicen los cabalistas, solo pueden hacer un trabajo. Nosotros podemos estar en una hora con ira y a la otra hora ser muy misericordiosos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un momento tengo una hora de furia y después soy súper misericordioso? Porque en el ser humano se pueden dar todos los cambios de comportamiento porque hay libre albedrío. Entonces nos dan los cambios de comportamiento. Ahora, si nosotros realmente seríamos personas que trabajaríamos la conciencia a nivel espiritual, nos daríamos cuenta que tendríamos que ser más humildes, que tendríamos que ser más previsores, que tendríamos que tener un trabajo interior del alma más fuerte, porque al final somos responsables de nuestra alma. Eso último vendría siendo como la enseñanza entonces que usted considera debemos de tomar sobre lo del coronavirus. Esto último que acaba de mencionar, el aprendizaje, o agregaría. El aprendizaje implica que nosotros, cuando tenemos un obstáculo, no solamente tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia ante el obstáculo, sino cuando no existan obstáculos también seguir aumentando el nivel de conciencia. Es decir, nosotros tenemos que, ahora cuando hablamos de aumentar el nivel de conciencia, alguien que nos escucha va a decir, ¿pero de qué está hablando? Porque aumentar el nivel de conciencia es estudiar, meditar, trabajar. Es decir, la gente que trabaja aumenta su nivel de conciencia o debería aumentarla. Es decir, porque nosotros desde la Cábala tenemos 3 tipos de meditación. La meditación contemplativa, que es la meditación habitual que la gente conoce. La meditación del estudio, que es otro tipo de meditación. A través del estudio meditamos sobre la realidad. Y la meditación de la acción. Una persona que nunca estudió ni nunca meditó, en la acción, en el trabajo, puede extraer de ahí sabiduría.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la gente aumente el nivel de conciencia, ¿qué quiere decir? Que mire la realidad y a partir de esa realidad pueda crecer. Porque se crece a partir también de la realidad. ¿Cómo no? Es uno de los elementos más importantes para el crecimiento. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad para crecer. Y tenemos el deseo de crecer. Si todo va bien, parece ser que nuestro deseo de crecer dice, bueno, vamos a ver la tele, no tenemos nada que hacer, nos relajamos. En el momento en que alguien se relaja, cuidado, porque ya se está preparando el Satán. En el momento en que usted se relaja, si usted está muy relajado, empiece a no relajarse tanto. Es decir, empiece a no relajarse tanto, porque si se relaja demasiado está perdiendo conciencia. No estamos hablando de relax en términos de ocio, alguien se puede ir de vacaciones, no estamos diciendo eso. Relax es pérdida de conciencia en este caso. Entonces, ¿y conciencia qué quiere decir? Ser consciente de que uno se está trabajando interiormente, creciendo interiormente, comprendiendo la realidad. Entonces uno está estudiando, está meditando, está comprendiendo cómo funciona la realidad. Los cabalistas, de alguna manera, son, podríamos decir, los hombres del sentido común. Yo llamaría a los hombres del sentido común. Lo que pasa es que las sociedades pierden el sentido común. Entonces, cada 100 años aparece un profeta que dice, este es el sentido común. Porque al final, usted ve a Jesús de Nazaret, ¿qué tiene Jesús de Nazaret? Oh, qué maravilloso. Tiene sentido común. Eso es lo que tiene. Pero el problema es que las sociedades lo pierden. Se pierde el sentido común. Es decir, se pierde como lo más simple. En algún momento lo más simple, lo más sencillo se pierde. Y entonces nos seducimos de las complejidades de nuestra propia inteligencia que va creando cosas, nos vamos distrayendo y de repente estamos tan distraídos que perdemos el sentido por el cual estamos aquí. Doctor, es una delicia platicar con usted, pero lo prometido es deuda. Quedamos que media hora, ya es la 1:30 ya en España. Así es, no gracias por tu misericordia, Lili, porque ya estoy cansado de esta hora. Sí, pobrecito doctor, no, ya hasta aquí dejamos la entrevista con usted. Nada más me gustaría, para las clases, ¿tiene clases próximamente de Kabbalah? Y en su website la gente está pasándose aquí. Pone en Google mi nombre y apellido, Mario Sabán, y va a encontrar ahí cosas, no hay problema, así que ahí está, tranquilo, pueden navegar y pueden encontrar, y si encuentran otro Mario Sabán que no sea yo, mejor, así no se desequilibran. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Esta es su casa, cuando guste, aquí lo esperamos nuevamente en Metamorfosis. Gracias, Lili, saludos a su madre que la vi por ahí dando vueltas. Sí, gracias, doctor. Cuídese mucho, Lili. Hasta luego. Hasta ahora, gracias. Vamos a un corte y regresamos en esto que es Metamorfosis. Les recuerdo también que tenemos las clases de regularización infantil, especializándonos en la parte de lectoescritura. Si su chiquito tiene problemas para leer o para escribir, bueno, aquí ahorita Germán les va a dejar en pantalla el número de WhatsApp al cual se pueden comunicar conmigo, y también tenemos el curso en línea de oratoria para que aprendan a hablar en público, el cual tiene 50% de descuento hasta el día 15, o sea que queda todavía 4 días más para la promoción. Bueno, pues vamos al corte y regresamos. En 2 minutos ya volvemos por acá porque tenemos otro invitado especial con más en esto que es Metamorfosis. Estamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte. Exquisita Radio. Exquisita Radio.
Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Hola a todos, muchas gracias. Continuamos en esto que es Metamorfosis Radio y en la segunda parte del programa ahora tenemos un invitado también muy especial que es el doctor Efrén Murillo Zamora, epidemiólogo, investigador clínico en el IMSS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola doctor, mucho gusto, ¿cómo está? Hola Lili, muchas gracias, es todo un gusto estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Gracias a usted por aceptar la invitación a Metamorfosis y el tema que vamos a estar platicando es acerca de la nueva vacuna contra el coronavirus, específicamente la que adquirió México, que es del laboratorio Pfizer, que bueno, ya está a nada de comenzar a aplicarse aquí en la República Mexicana. Doctor, ¿qué le parece? Primero vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué le parece la elección de esta vacuna, específicamente de este laboratorio que al inicio tuvo por ahí un poco de polémica por las reacciones no muy favorables que presentó la vacuna? Sí, mira, Lili, de acuerdo al grado de avance que tienen todas las vacunas, en este caso específico para el SARS-CoV-2, el coronavirus, me parece que fue una excelente elección en el sentido de que si bien hay muchísimas vacunas que están siendo desarrolladas y probadas actualmente, esta de Pfizer fue la primera que fue aprobada para ser usada de manera masiva, puesto que probó tanto su eficacia como su perfil de seguridad. De hecho, también recientemente otra causa farmacéutica de Estados Unidos, que es Moderna, recibió la aprobación. Estoy hablando recientemente, ayer apenas. Recibió también aprobación para hacer masivo el uso de su producto biológico. Por lo tanto, pues bueno, son en general buenas noticias. Doctor, vamos a tomar en cuenta también otro tipo para el análisis de voces y de opiniones que tienen cierto escepticismo ante los efectos positivos de la vacuna. ¿Hay algún tipo de riesgo también que se deba de tomar en cuenta cuando una persona se esté aplicando la vacuna? Esa es una muy buena pregunta, Lili, y me gustaría contextualizar un poquito acerca de qué es lo que hay detrás de una vacuna que ya está siendo utilizada de manera masiva en la poblacional. Todas las vacunas, hablemos de la enfermedad que quieras hablar, tienen una fase preclínica, que estamos hablando de experimentaciones en modelos animales en su mayoría, y una serie de fases que ya son clínicas en grupos de personas, cada vez el mayor número, y que tienen como objetivo tanto probar como la eficacia del producto biológico como su perfil de seguridad. En el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que ya está a escasas semanas de ser aplicada en nuestro país, pasó de manera satisfactoria todas estas pruebas. Efectivamente, como todas las vacunas, como todos los fármacos, tiene documentados una serie de posibles efectos secundarios, incluso por ahí un segmento de eventos adversos. En el caso específico de esta vacuna contra el coronavirus, se han registrado entre los 44,000 adultos que están siendo estudiados y como parte de la última fase de ensayo del producto, molestias que afortunadamente son muy raras y son muy leves. Háblese de fatiga transitoria, dolor local, síntomas similares a los de un resfriado, pero afortunadamente autolimitado, y afortunadamente también ningún evento que en un momento dado pueda suponer un mayor riesgo para la persona en la que se está siendo aplicado el producto, la vacuna. Este tipo de síntomas, doctor, yo estoy haciendo memoria y recuerdo que cuando te vas a aplicar cualquier vacuna, generalmente sí te dicen que puedes tener este tipo de sensaciones, ¿no? No solamente con esta del COVID, digo, yo me acuerdo con otras vacunas te dicen que puedes experimentar este tipo de síntomas. Entonces sería dentro de lo que cabe normal o lo cotidiano en el procedimiento de cuando el cuerpo recibe la vacuna y se adapta a lo que está recibiendo. Completamente, Lili. Sí, de hecho, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, también la de Moderna, son vacunas ARN. Esto quiere decir que tiene fragmentos por ahí de una molécula que se llama ARN del virus original, que está diseñada de tal forma que para cuando esté en contacto con nuestro organismo
despierte una respuesta inmunológica, de tal forma que si en un momento dado, después de nuestro organismo ya tiene contacto con el virus tal cual, ya no estamos hablando del virus de la vacuna, estamos hablando del virus que está circulando en la población, pues bueno, ya tengamos anticuerpos que la puedan neutralizar de manera efectiva. Sin embargo, pues en todas las vacunas, esta respuesta inmunológica, que pues es prácticamente el mecanismo que buscamos, es lo que hasta cierto punto y en mayor o menor grado puede ocasionar las reacciones que tú bien citas. Doctor, otra parte que causa cierta incertidumbre en algunos sectores de la población es el hecho de la velocidad con la que la vacuna se desarrolló, y por ahí ponían también algunas imágenes donde se especificaba, por ejemplo, la vacuna del sarampión tardó tanto, la de no sé qué enfermedad tardó no sé cuántos años, un montón, ¿no? Y, híjole, la del COVID no tardó ni un año, o sea... Entonces ahí, pues claro que levanta suspicacia esta situación de cómo tan rápido pudieron avanzar para la creación de la vacuna. ¿Usted qué opina sobre esto? No, Lili, también es un comentario muy interesante y al respecto quiero hacer dos observaciones. La primera de ellas es de que estamos ante un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos ante un antes y después de la pandemia. Definitivamente este proceso acelerado era más que necesario para buscar frenar el impacto tremendo que ha tenido esta pandemia en la salud global. Y por otra parte, quiero decirte que si bien parecería un poquito acelerado, te puedo asegurar que en el caso específico de Pfizer se tomaron todas las fases que deben ser necesarias para sacar un producto y masificar su uso en la población. No así, por ejemplo, seguramente recuerdas que ya hace algunos meses Rusia y China decían, ¿sabes qué? Yo ya tengo un producto biológico, tengo una vacuna lista para aplicar, la famosa Sputnik. Sí. Esta vacuna, si bien puede ser buena, no podemos asegurar realmente que sea buena en el sentido, que sea efectiva, en el sentido específico de que se saltó de manera importante la última fase del desarrollo de las vacunas. ¿La tercera? La tercera, así es, la fase 3, que es la que busca, una vez que ya se probó el perfil de seguridad del producto, busca establecer la efectividad específica de la vacuna. En el caso de la vacuna del Pfizer, y no tengo ninguna relación comercial con ninguna casa comercial, valga la redundancia, ha probado una efectividad que está por arriba del 95%. Es decir, si yo estoy vacunado, pues prácticamente se reduce el 95% el riesgo de que yo me llegue a contagiar o que llegue a desarrollar, mejor dicho, coronavirus. Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer, doctor, porque en el documento que me envió, bueno, me mandó por ahí un documento que es para toma de decisión, para la gente que tiene que tomar decisiones, una investigación que hizo con otro médico, y en la parte de virus y vacunas específicamente menciona ahí la efectividad, que no necesariamente tiene que llegar al 100%, que con que llegue al 75% pues es suficiente para que pueda ser aprobada o darle el visto bueno. En el caso entonces de la de Pfizer tiene el 99%, o sea, es altísimo, ¿no le parece? Sí, es muy alto, es muy alto. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo de esta casa comercial, y hay que ser honestos, buena parte de las vacunas que están siendo actualmente desarrolladas, cerca de 60 están en fase clínica actualmente y cerca de 90 en fase preclínicas, han tenido un porcentaje de efectividad que ha sido muy similar, arriba del 90%, lo cual es súper bueno, porque por ejemplo en otras enfermedades relacionadas con patógenos virales y que tienen una alta carga en nuestro país, como es la influenza, la efectividad oscila entre el 50 o 60%, lo cual es bastante bueno. La verdad es que sí, porque nos disminuye de manera importante el riesgo de desarrollar neumonía y de morir, pero lo pongo como un referente, pues bueno, para dimensionar las características del producto biológico que está por ser aplicado. ¿Usted sabe, porque yo no tengo el dato muy a la mano, la efectividad que demostró la vacuna de Rusia? O sea, el porcentaje. No hay cifras oficiales. No hay cifras oficiales, Lili, en el sentido de que ellos se saltaron esta fase 3. Los autores citan que está por arriba del 80%. Sin embargo, pues bueno, todas esas estimaciones que vienen directamente del grupo de investigación, sobre todo cuando estamos hablando de productos biológicos, pues bueno, es siempre tomarlos con cierta reserva.
En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, pues bueno, las tasas, estos porcentajes de efectividad que estoy mencionando, pues bueno, ya vienen de auditores externos, específicamente de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Doctor, se lo tengo que preguntar muy claro para evitar darle muchas vueltas al asunto. ¿Cómo le digo? Yo sé que usted ya hizo ahorita la aclaración, yo no tengo ningún patrocinio ni acuerdo comercial con Pfizer ni nada, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber que el hecho, pues, de la situación específica de Rusia y China, por ejemplo, su tipo de gobierno que tienen, entre otros elementos que ya ejercen una función más política, no hayan sido realmente los que se tomaron en cuenta para estar diciendo, ¿no? Es que esas vacunas, además de lo de la prueba de la fase 3, ¿no? Es que esas vacunas no son como las indicadas, esas vacunas no son las chidas, vamos a decirlo de alguna manera, sino la de Pfizer. ¿Usted cree o considera que este elemento político también juega un peso importante en cuanto a avalar las vacunas? De mi perspectiva, muy en particular, no creo que tenga nada que ver, Lili. Yo como epidemiólogo te puedo decir que cuando estamos, por ejemplo, nosotros como epidemiólogos, como salubristas, obviamente sí nos interesa la salud individual, pero nuestro principal enfoque es la salud grupal, la salud de la población. Y cuando estamos hablando de población, cuando estamos hablando de millones de personas, de la vida, de la integridad física de millones de personas, siempre obviamente hay que ser bastante cauteloso con los productos que estamos empleando. En el caso específico de Rusia y China, efectivamente, por la simple razón de que se saltaron todo el proceso normal que nos asegura la seguridad del producto, pues bueno, definitivamente termina siendo algo un poquito dudoso, la verdad. Insisto, puede que después, en lo subsecuente, demuestre efectividad, y qué bueno, pero insisto, como se saltaron ese paso, pues al final a nosotros como epidemiólogos no nos dan las herramientas para poder opinar de manera objetiva al respecto. Bien, entiendo. Muy bien, doctor. Y la otra pregunta que tengo para ustedes acerca del plan de vacunación aquí en México, o sea, la distribución de la vacuna. ¿A usted qué le parece este tipo de distribución? ¿Cree que sea la adecuada? También vi el documento en el que usted me mandó, difiere un poquito con el de Estados Unidos, pero no es gran cosa, ¿no? Entonces, en general, ¿qué opinas sobre esta distribución de cómo se va a aplicar la vacuna? Sí, de hecho, como ya lo anunciaron las autoridades federales, se va a iniciar con la vacunación entre el personal de salud, y en una primera fase, en una segunda fase entre personas de alto riesgo. Háblese de personas que tienen enfermedades crónicas que se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar un desenlace fatal y con inmunosupresión, etcétera. Seguramente buena parte de los gobiernos en todo el mundo van a optar por una estrategia muy similar y por una razón muy sencilla. La primera es que los profesionales de la salud, por estar en contacto constante con personas que tienen viremia, es decir, que son infectocontagiosas, que tienen la enfermedad aguda por coronavirus, están en un alto riesgo de enfermar. Esa es la primera. Y la segunda es de que tenemos que asegurar la atención de la prestación de los servicios de salud, no solamente en el sistema de salud público, sino también en el sistema de salud privado. Es decir, tenemos que asegurar que haya el personal suficiente que esté elaborando de tal forma que podamos garantizar la integridad de personas de la población general que estén enfermando y que estén requiriendo de servicios médicos. De otra forma va a ser catastrófico, porque puede llegar la situación en que tengamos una alta demanda de servicios y sencillamente no tengamos el capital humano para ofrecerlos. ¿Por qué? Porque están enfermos por coronavirus. Ok, entonces sí, usted menciona pues que es la decisión correcta, ¿verdad? La distribución en la que se ha realizado. Sí, totalmente, insisto, seguramente esto también valga decir que esta idea del gobierno federal de México, pues bueno, no, y como bien lo citaste, Lili, no es algo que se ocurrió aquí, fue una de las sugerencias de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y pues la verdad es que son una estrategia bastante sensata, tan sensata que estoy plenamente seguro que buena parte de los gobiernos en el mundo la van a adoptar. Doctor, otra pregunta con respecto a la vacuna, ¿cómo la aprueban? Yo la semana pasada platiqué con un médico que es homeópata y voy a parafrasear, porque no podría decir que lo cito textualmente, pero parafraseando lo que me mencionó fue que las vacunas las probaban como en un prototipo de población
y después me decía, sin embargo, cuando las aplican ya a todo el grueso de la sociedad, pues hay gente que tiene un montón de cosas, de diversas enfermedades o otro tipo de situaciones que no encajan ciertamente con el prototipo, o sea, en cuáles estuvieron haciendo los análisis clínicos de las vacunas, y es ahí donde puede haber una reacción que no adversa o que no está analizada previamente. ¿Usted qué opina de eso? ¿Sí podría ocurrir el caso? ¿No? ¿Cómo prueban las vacunas? ¿En qué tipo de personas las prueban? Sí, difiero completamente. Digo, es muy respetable la opinión del compañero de la salud, pero difiero totalmente, Lili. Déjate cuento un poquito de dónde surge esta vacuna, la que está por aplicarse aquí en México, y que ya no quiero decir el nombre de la casa comercial para que no se piense que sí tengo alguna relación con la empresa. Ajá. Ellos en el mes de julio reclutaron a 44,000 personas, adultos, háblese de personas que tenían al menos 18 años de edad, voluntarios, es decir, no se puso ningún criterio de selección más que dijeran, ¿sabes qué? Yo soy adulto, tengo al menos 18 años y quiero que me apliques la vacuna. 44,000 adultos en 4 países distintos, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Alemania. Alemania porque, pues bueno, allá está un parte de la casa comercial de esta empresa. O sea, 44,000 sujetos sin un criterio de selección. La verdad es que es inmenso, Lili, desde el punto de vista no solamente sanitario, que es mi área, sino también desde el punto de vista estadístico. Y obviamente se tienen los datos registrados de estos sujetos, pero de esos 44,000, de manera aleatoria, Lili, a 22,000 les pusieron la vacuna el día de hoy, por ejemplo, y la segunda dosis 3 semanas después, y a 22,000 les pusieron solución salina. Hasta este momento estamos hablando que llevan prácticamente 5 meses del estudio. Absolutamente nadie sabe quién está en qué grupo, ni siquiera los investigadores. La información está blindada. Ajá. De tal forma que, pues bueno, el procedimiento que citabas en un principio y con relación a tu pregunta, pues la verdad es que sí, es algo mucho más complejo que eso, ¿eh? Tenemos todos los ensayos de fase 3 son ensayos enormes que lo que buscan es esto, de que si hay por ahí características de la población que en un momento dado puedan determinar cierta respuesta a la vacuna, pues bueno, sean identificados. Lo que también te puedo decir al respecto, Lili, que de acuerdo a análisis preliminares del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es prácticamente como el equivalente a la Secretaría de Salud de aquí de nuestro país, ellos encontraron que la respuesta inmunológica, es decir, la efectividad de la vacuna, no depende ni de comorbilidades de las personas, es decir, que si tienen una obesidad, si tienen una diabetes, etcétera, no depende de la edad. La efectividad parece ser muy similar en sujetos que si tienen 18 años o si tienen 85 años de edad. Y algo bien importante también, y que se me hace súper bonito, que no difiere absolutamente nada por cuestiones raciales, étnicas. Eso se me hace bien importante, y estaba a punto de hacerle el comentario, porque como lo agarraron de diferentes países, pues, evidentemente cada uno trae su propia carga genética, y eso es muy interesante. Por favor, doctor, siga explicando esa parte. Sí, efectivamente, digo, es decir, de que parecería que la respuesta inmunológica, la efectividad, es muy similar en una persona que si tiene origen latino, si tiene origen meramente caucásico, si tiene origen por ahí africano, porque pues bueno, todos, particularmente aquí en el occidente de México, tenemos cierto grado también de ancestralidad africana, es decir, eso es completamente independiente. Parece que el producto biológico que se va a aplicar es efectivo en cualquier escenario en que se quiera probar. Excelente, muy buena explicación, y como le comentaba, pues ciertamente esa parte de cómo se tomó las pruebas a las personas para realizar las pruebas, pues sí puede convertir a la vacuna en un elemento de que es confiable, pues porque fueron de diferentes lugares, diferentes condiciones, bastante aleatorio. Y bueno, una pregunta con la que me gustaría cerrar la entrevista, además de algo que usted quiera agregar, estuve investigando un poco sobre la vacuna del VIH. Digo, yo sé que son procedimientos distintos, pero la duda viene relacionada con esto. Sé que en el caso de la vacuna del VIH no te vacunan con el virus como tal, sino que es como un virus, no sé exactamente, para no decirlo de manera errónea, pues, pero no es el virus como tal. Es como si fuese una
réplica del virus, pero no es que te van a inyectar tal cual el VIH y a ver si el cuerpo ahí se adapta y sabe cómo contrarrestarlo, no. El caso del coronavirus no es como en el del VIH, ¿verdad? O sea, en el caso del coronavirus sí es realmente el virus del COVID el que te están ahí administrando. Sí, un fragmento que es esta cuestión, parte del material genético del virus original, es un fragmento de ARN, Lili. Ajá, es ARN. Y ese ¿cómo es que, bueno, lo administran con, no recuerdo la palabra que leí aquí en su documento, pero o sea, no está activo. ¿Por qué no está activo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Es que está como adormecido? ¿O cómo podríamos explicarlo? No, prácticamente de hecho ni siquiera es el virus en sí, no lo podemos considerar, Lili, que es el virus en sí, es únicamente un fragmento que característicamente nuestro cuerpo reacciona a él, lo identifica como si fuera el virus. ¿Ah? Lo engañamos, por así decirlo, a nuestro cuerpo, de tal forma que la respuesta inmunológica que desarrollemos, pues bueno, sea lo que nos proteja de manera subsecuente contra posibles infecciones ya salvajes, por así decirlo, infecciones naturales. Es como, pero ese pedacito que se inyecta, ¿sí es un pedacito real del virus o es una simulación? No, es un pedacito real del virus, sin embargo, pues bueno, no representa como tal ningún riesgo de infección, por así llamarlo. Y no es el virus, pues como tal en todo sino es simplemente ese pedazo de lo que está explicando del ARN, ¿no? Exacto. De hecho, Lili, una parte, por una proporción por ahí, no recuerdo específicamente el número, pero una proporción de las vacunas que actualmente están en fases clínicas de desarrollo, ahí sí son virus atenuados. Ahí estamos hablando que sí es el virus como tal, sin embargo, pues bueno, está inactivado, es decir, ya no hay ninguna manera en que pueda infectarnos. Pero bueno, acá ya ni siquiera es eso, es nada más un fragmentito muy, muy pequeño y muy específico del virus. Esa era mi pregunta, y ahorita que ya lo mencionó exactamente, no es el virus atenuado, es un fragmento que se está introduciendo en la vacuna. Muy bien, doctor, pues algo más que usted guste agregar ahorita para la entrevista, que por ahí a lo mejor a mí se me haya pasado que sea valioso, sobre todo para evitar la especulación, la rumorología en cuanto a la negatividad de la vacuna. Sí, sobre eso, al respecto, Lili, quiero comentar de que, por favor, digo, y algo es bien, el primer lugar es de que cuando les toque vacunarse, de acuerdo a las distintas fases que van a estar desarrollando, invito a la población de manera muy tajante a que se vacunen. El coronavirus es una enfermedad bastante peligrosa, bueno, es un patógeno bastante peligroso que, pues bueno, su impacto tremendo lo ha demostrado y seguramente lo va a seguir demostrando en todo el mundo durante los siguientes meses. Y lo que sigue es de que por favor sigan utilizando cubrebocas. A pesar de que ya estemos vacunados, seguramente el coronavirus va a seguir representando un riesgo importante para toda la población. ¿Por qué? Porque pues bueno, estamos hablando de que es una vacuna imperfecta, de que todavía existe un cierto riesgo de enfermarnos y todo esto. Por lo tanto, definitivamente, independientemente de que ya se estén aplicando las vacunas en nuestro país, hay que seguirnos cuidando en extremo. Con las medidas sanitarias que ustedes ya conocen, uso de cubrebocas, sanitización constante de las manos, evitar lugares concurridos, en fin. Doctor, discúlpeme, una pregunta más que ahorita me surgió con su... Con gusto. Sí, esta vacuna, el virus había estado, bueno, la dificultad con el virus del COVID también recuerdo que era en parte similar a la del VIH, que es que va mutando muy, muy rápido. Entonces, ¿cómo le hicieron para poder sacar la vacuna a la velocidad que lo hicieron con esta característica particular de la mutación del virus? Es decir, te aplican la vacuna, pero ¿cómo saber que después ya el virus no mutó otra vez y entonces ya la vacuna no te va a servir realmente? O sea, ¿ahí qué pasa, doctor? Es que en este momento todavía no lo sabemos, Lili, lamentablemente. Muy probablemente, y eso lo opinan distintos expertos en el mundo, el SARS-CoV-2 vaya a pasar como la influenza en su momento, que recordemos la pandemia que tuvimos en el 2009. La influenza, es el virus de la influenza, es un virus que efectivamente a lo largo de su transmisión cada año sufre una serie de modificaciones que obliga a que la composición de la vacuna se esté revisando de manera anual. Es decir, cada año es probable que la vacuna, por ejemplo, la vacuna que se estaba aplicando en esta temporada otoño-invierno no sea exactamente igual a la que se aplicó en la pasada temporada otoño-invierno. Muy probablemente vaya a ocurrir algo muy similar, Lili. Es decir,
si nos aplicamos la vacuna vamos a estar protegidos contra el genotipo que esté circulando actualmente, pero pues, bueno, nada nos puede asegurar lamentablemente de que ese mismo genotipo va a seguir circulando en los subsecuentes años, en los subsecuentes meses. Es la actualización que se tendrá que Totalmente. hacer a mano. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su participación, el doctor Efrén Murillo Zamora, epidemiólogo, investigador clínico en el IMSS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le agradezco muchísimo que esté aquí en Metamorfosis, su presencia, su conocimiento y bueno, que llegue esta información a mucha gente para poder ayudar a que tengan su salud protegida. Gracias, doctor. Muchas gracias, Lili. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Estamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Hola a todos, muchas gracias. Continuamos en esto que es Metamorfosis Radio y en la segunda parte del programa estamos de regreso en esto que es ya la recta final de Metamorfosis. Muchas gracias por el favor de su atención, por su tiempo, por acompañarnos en una transmisión más. También estoy muy agradecida y valoro la participación de nuestros invitados el día de hoy, el doctor Mario Sabán, que estaba desde Barcelona en vivo a la 1 de la mañana compartiendo con nosotros. Es una persona a la cual reconozco, aprecio muchísimo que haya estado el día de hoy en esta emisión y que sin lugar a dudas la información que él nos compartió el día de hoy es súper valiosa. Gracias, doctor Sabán, y a su equipo por aceptar la invitación al espacio el día de hoy, y también al doctor Efraín Murillo, que nos habló acerca de la situación de la vacuna del coronavirus aquí en México. Esto pues con la finalidad de poder aclarar algunas dudas que existan al respecto, incertidumbre, por supuesto que aquí la verdad no la tengo nomás yo en este espacio, ni mucho menos el doctor, pero creo que sí contribuye a de alguna manera pues evitar rumorología, a que tengan información que está verificada por personas que están realmente trabajando en el área. El doctor es epidemiólogo y aparte forma parte de un grupo de investigación y tiene una larga trayectoria en este aspecto de las vacunas. Entonces, pues bueno, no son ocurrencias, pues, que es lo importante para que la gente pueda tomarlo en cuenta y que sigan investigando, porque al final de cuentas, pues el debate y la discusión pública es súper importante para que uno se pueda generar un criterio propio y al final tome la mejor decisión. Por mi parte, pues creo que es bueno que se conozcan este tipo de temáticas y que existan espacios como nos proporciona aquí la Exquisita Radio para poderlo debatir con todas las facilidades del mundo que nos da. Les envío también un gran abrazo y saludo a Germán Sastre, que está ahí en controles, que creo que hizo un trabajo espectacular el día de hoy con todas las cosas que estuvo metiendo en el programa, y también a Ricardo Robles, que le envió un gran abrazo y saludo. Y bueno, pues a ustedes, gracias, nos vemos en la próxima transmisión. Les dejo por aquí mis datos de contacto por si quieren participar en alguna emisión de Metamorfosis o para anunciar su marca, producto o servicio aquí en el programa. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana. Soy Lili Campos y hasta la próxima. Transformarse hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio.
Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. Hasta la próxima. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Si necesitas productos para regalos o uso personal, en Variopinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como en Variopinto. Contáctanos al 33 25 41 49 63, 33 25 41 49 63. En Variopinto, el lugar de la diversidad.